En literatura y otros campos en que tienen peso las historias y los personajes, suele hablarse de nombres parlantes para referirse a aquellos nombres que dicen algo sobre las características de los propios personajes. Así, a un nivel muy básico, Blancanieves es blanca como la nieve, mientras que el nombre de Darth Vader hace referencia algo más sutil a Dark Father, padre oscuro, y el nombre de Hannibal Lecter, Aníbal en español, se conecta fácilmente con caníbal. Y dentro de los nombres parlantes podemos decir que hay una subcategoría que es la del nomen omen, los nombres parlantes que hacen referencia explícitamente al destino que aguarda al personaje. El origen de la expresión lo encontramos en Persa, comedia de Plauto. En esta escena están básicamente intentando timar a este tal Dórdalo, que es un proxeneta, y le quieren vender a la que aquí aparece como muchacha. Entonces pregunta el proxeneta: ¿cómo te llamas? Y dice la muchacha: en mi patria mi nombre era Lúcride. Y dice Tóxilo, que es el que está intentando timar a Dórdalo: el nombre y el augurio ya merecen cualquier precio. Eso es porque el nombre Lúcride se asemeja mucho a lucro. Entonces, según esto del nomen omen, tener a una muchachita llamada Lúcride debe reportar al proxeneta mucho lucro. Entonces le dice Tóxilo: ¿por qué no la compras? Y dice Dórdalo: si te comprara, confío en que me reportes a mí también un buen Lúcride, es decir, un buen lucro. Y entonces esto que yo he traducido aquí, el nombre y el augurio, en latín es nomen atque omen, aunque la expresión tal como se usa hoy en día es nomen omen. Y yo, omen, lo he tenido que traducir por augurio, porque esta palabra no ha perdurado tal cual en español. Sin embargo, sí que existe el adjetivo culto ominoso, que literalmente significa lleno de omen. Entonces vamos a hablar un poquito de este ominoso. Según el diccionario de autoridades, principios del siglo XVIII, ominoso significa azaroso, con agüero y pavor. Ahora, ¿qué se supone que significa azaroso? Infausto, infeliz, aciago y lleno de azares. ¿Y a qué se refiere el diccionario con agüero? Dice los gentiles, es decir, a menudo se usa los gentiles como los romanos o los antiguos, ¿no? Los gentiles llamaban así a cierto género de adivinación por el canto, el vuelo y otras señales que tenían observadas en las aves, y se llamaban augures los que formaban estos pronósticos. Pero entre nosotros se toma esta voz por los pronósticos buenos o malos. Entonces, según esto, tal y como yo lo entiendo, ominoso, en cuanto que azaroso, es algo negativo, pero en cuanto a agüero, puede ser bueno o malo. Los primeros ejemplos que he encontrado yo son de tan tarde como el siglo XVII. Estos son dos fragmentos distintos de la misma obra, ¿no? Dice: a los que no habían podado les daban grita con aquella infausta voz de la avecilla ominosa llamada cuquillo. Y aquí realmente no se sabe muy bien a qué se refiere con ominosa. Yo entiendo que ominosa como sinónimo de detestable, pero que no hace referencia al futuro, no hace referencia a, tal y como decía el diccionario de autoridades, a ningún pronóstico, nada que ver con el porvenir, simplemente ominosa como detestable. Y en otro fragmento dice: pues celebrar representación de matrimonio en tiempo ominoso y contrario a las esperanzas que se prometían, bien se ve que este pensamiento no se encamina bien. Y aquí vemos otra vez ominoso, yo diría que como sinónimo de aciago, infausto, pero no necesariamente conectado con el futuro, con el porvenir. Y sin embargo, últimamente aparece cada vez más el adjetivo ominoso con este significado más cercano a la etimología, pero que podemos decir que es un significado anglicado, porque probablemente este significado es por mera influencia del inglés, en que ominous significa literalmente que sugiere que va a ocurrir algo malo en el futuro, mientras que en el diccionario de la lengua española, el diccionario actual de la RAE, de ominoso aparece simplemente abominable o despreciable, otra vez sin hacer referencia al futuro. Y esto habría que investigarlo mejor, pero es posible que la pervivencia y prevalencia de este significado en español deba bastante a la conocida, que os sonará de historia, como década ominosa, calificada por Menéndez Pelayo como de un absolutismo feroz, degradante y sombrío. Pero otra vez vemos que sin ninguna referencia al porvenir o lo futuro.
Sin embargo, como ya he adelantado, parece que últimamente se está recuperando el adjetivo ominoso, semánticamente anglicado, vamos a decir, o más bien que recuperando se está popularizando, porque hay ejemplos relativamente antiguos, como este de Antonio Velasco de 1987, en que ominoso tiene este significado que yo he dicho anglicado, ¿no? El transcurrir del tiempo convirtióse en algo ominoso que entrañaba funestos presagios. De hecho, este es el ejemplo que da el Diccionario Panhispánico de Dudas de ominoso como, literalmente, de mal agüero. Entonces vemos ahí que el Diccionario de la Lengua Española, que es de la RAE, está desincronizado con el Diccionario Panhispánico de Dudas, que también es de la RAE. Entonces el panhispánico sí incluye el significado de ominoso como de mal agüero, que por cierto es una definición muy buena porque este de mal agüero enlaza el omen con el augurium, de donde viene agüero. Y como decía, el panhispánico da el significado de mal agüero y también da el significado del tipo abominable o despreciable y da este ejemplo. Ahí, bien clara en el espejo, estaba la viva imagen del ominoso abogado. Ominoso como abominable, despreciable, detestable, etc. Y para terminar este vídeo cortito, acordémonos de el Yeti, que al menos cuando yo era pequeño, era conocido también como el abominable hombre de las nieves. Y aquí tenemos este abominable, del latín abominabilis, derivado del verbo abominor, por tanto, es un derivado de omen, ya en latín. Y habíamos dicho que omen en latín podía ser tanto positivo como negativo, pero este verbo abominor sí hacía referencia explícita a los malos omina, que es el plural de omen. Concretamente, el verbo significaba, en principio, evitar, conjurar los malos augurios, los malos omina, y de ahí ya en el propio latín también podía significar detestar, por lo que el significado tradicional español de ominoso, como detestable, sin referencia al futuro, está bastante conectado con esto. Y ahora pregunto yo, para vosotros, dejando lo que digan los diccionarios de lado, ¿cuál es el significado que le dais al adjetivo ominoso? ¿El de sugerir que va a ocurrir algo malo en el futuro, de mal agüero, o el de simplemente detestable?